Hola, ¿qué tal? No vamos a empezar directamente con esto porque yo le preparé algo relacionado al lugar, que muy claro en el apunte no está, ¿no? Y aquí tenemos entonces, acá les traje esto. Después vamos, esa es la famosa Éfeso, que es la ciudad donde se desarrolla, digamos, la vida de Pablo. Después ustedes lo van a tener, la historia. Y aquí están, en el segundo viaje misionero, vemos que en algún momento del viaje, él hace va por esta zona que sería la Turquía actual y llega a Éfeso, ¿no? Y luego él decide estar 3 años allí en Éfeso viviendo, o sea que conocía bien la ciudad. Verán que en el segundo y tercer viaje, el tercero y cuarto, no es que él va solamente una vez, él conoce el lugar, conoce las características, decide quedarse 3 años y allí está nuevamente la visita a Éfeso en esta vueltita, ahí, justo ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que Pablo está escribiendo a los hermanos que están allí en Éfeso, sabemos que era alguien que conocía a las personas que formaban la iglesia. La iglesia estaba formada por cristianos gentiles. ¿Qué son los cristianos gentiles? Son cristianos que no vienen del origen judío, sino que se convertían, eran griegos, eran de otras ciudades de la región, de otros lugares, y se le decía cristianos gentiles. Y tenían características diferentes. En muchas de las cartas de Pablo encontramos que él lucha con el tema de los judaizantes, porque me voy moviendo por el tema de la filmación. Porque al principio los cristianos judíos les costaba recibir a los cristianos que venían de otras ciudades, otras costumbres, y medio como que querían que se circunciden. Y cuando leemos el libro de Hechos, que ustedes lo deben conocer, ahí vemos que hasta los mismos líderes religiosos, Pedro se arma lío con Pablo, se pelean y hay problemas. En esta etapa de esta carta, aparentemente como que eso ya se ha superado, por eso se piensa que no es de los primeros tiempos de los escritos de Pablo, de las primeras cartas, tampoco de lo último, porque él no habla de que va a ser como que piensa ya que va a morir, pero estamos en una etapa más o menos intermedia. Igual ahora lo vamos a ver todo, pero yo quería mostrarles de eso. Y para que ustedes tengan la idea de lo que es Éfeso, allí me cargaba mi yerno Diego, porque él dio la materia hace unos años antes de irse a San Luis. Y de la foto que pusieron en la invitación, él decía que parecía más alguna relacionado a San Pedro allá en el Vaticano que lo que es Éfeso. Entonces me acordé que nosotros con Gustavo tuvimos el privilegio de estar en Éfeso. Y para que ustedes tengan una idea, yo les muestro, fíjense lo que es Éfeso actual. Es una zona de colinas, ¿se ve allí? Sí, ¿no? Qué hermoso. Y quedó como un lugar para ser visitado turísticamente, porque lo que quedaron son todas ruinas, ¿no? Y fíjense que como hay todo un trayecto grande, o sea que se desarrollaba toda una ciudad muy grande. Creo que el apunte dice que eran 20 o 25 mil personas que... No, casi 500.000. 500.000. No, eso era lo de los que entraban en el anfiteatro, sí, sí. Entonces, muy de montes así, yo ustedes ni idea de lo que sería,
pero por eso les traje, vos ves allá. Y cuando uno va y la visita a la ciudad, hay todo un camino que va llevando por las distintas ruinas que hay. Y tenemos ruinas muy importantes como era en ese momento, que uno dice que se imagina, qué sé yo, como acá uno se imagina los indios que eran chozas, ¿no? Fíjense cómo esto era el mercado, todo lindo construido, ¿no? Y para ir a estos lugares hay todo un camino y está plagado de distintas, ahí se ve, ¿no? De distintas ruinas. No ha quedado mucho del esplendor que tenía esta ciudad. Fíjense que estaba el templo de Domiciano. Era una ciudad que estaba privilegiada porque se le daba permiso los emperadores a que construyan templos a su nombre. No a cualquier ciudad se lo permitían. Entonces, una de las características de Éfeso es que tenía muchos templos, porque bueno, los emperadores querían sobresalir y les era importante para ellos que tuvieran su espacio, ¿no? Este es el templo de Domiciano, que si ustedes lo ven ahora ha quedado muy poco, solo este arco allí. Pero bueno, son todas reproducciones, les voy a mostrar las más importantes. Este es el otro templo, el templo de Trajano. ¿Ves? Había una fuente, o sea, ellos se daban todos los lujos de tener, claro. Pero imagínense que, miren lo que quedó, ¿ven? Es este arco. Yo se los traje en fotos ahí en la computadora, pero no me las bajó la máquina, siempre hay algún problema técnico. En todo caso, la próxima se la traigo. El templo de Adriano, otro más, ¿no? Y de este que quedó, a ver. Ahí está, este quedó bastante. Se puede apreciar. La arquitectura es bastante... Sí, de distintas épocas, ¿no? Pero lo que es más importante, que ahora las casas, miren qué hermosas, tenían como adornos, ¿no? Todos tenían dibujos en la cocina, y si era de niños se adornaban con frescos de Eros, todo mucho de los dioses del momento. Una de las cosas más importantes es la biblioteca, que todavía está. Esto es lo que queda de la biblioteca, y a la vez era el lugar donde se puso el cuerpo de Lo Celso, que era otro de estos que en vez de hacer un monumento como esto, prefirió hacer una biblioteca y poner allí sus libros. Y luego terminando, lo que era muy... que se ve también, uno sube a la parte alta de esa montaña que se ve en las fotos, y hay un hermoso anfiteatro, que se hacían distintos eventos y hasta se reunía el pueblo para tomar decisiones, ¿no? Y de esto también no queda esta estructura, pero sí toda la... Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso, ¿no? Sí. Sí. Ahora lo vamos a ver todo eso. Lo que llama mucho bueno, y este era el mercado, que cuando dicen ágora, ustedes dicen ¿qué es esa palabra? ¿No? Era justamente el mercado de los pueblos estos o de estas ciudades, en donde todos los puestitos, estaba ese cerrado bien techado y este que era como un caminito que iba hacia el mar. Luego hubo desplazamientos y el mar quedó lejos y venían los barcos y traían ya las mercaderías, ¿no? para proveer. Y una de las cosas más llamativas de todas es el templo de Artemisa, por eso era muy famosa la ciudad de Éfeso. Muy controvertido esto, porque ahora les voy a mostrar la figura de Artemisa. El templo era hermoso, fíjense, una cosa soñada. De todo esto, lo único que queda es esta columna,
porque los distintos que vinieron a ingleses, venecianos, romanos, se fueron robando las columnas o se las fueron vendiendo para esta columna sola quedó. O el esplendor, eso Sí. que significaba. Y fíjense lo que era Artemisa, la figura de la diosa. Si ustedes se acercan, acá tiene todo, en un momento se pensaban que eran pechos, ¿no? Que hablaba de bueno, todo el erotismo, la sexualidad, la fertilidad, no sé si lo ven por ahí, ¿eh? Pero después se analizó bien y en realidad son los testículos de los toros, que hablan de la fortaleza y la capacidad de reproducción que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, todos muchos simbolismos, acá son todos como animalitos pequeños. Habla de la naturaleza, como el león, el toro, la pantera, la abeja, y la abeja simboliza la ciudad de Éfeso. O sea que con esto luchaba el apóstol Pablo cuando llegó a esta ciudad y predicaba, con una ciudad pujante, con mucho comercio, la gente vivía para eso, y encima remetido hasta acá con todo lo que es la idolatría. Y los templos habidos y por haber de distintos, que habían de distintos tipos, ya mismo se ve en el caminito que hay que hacer para transitar todo esto, la gran cantidad de construcciones que había, ¿no? Y interesante otro dato, esto no tiene mucho que ver, pero cuando vieron que en la cruz Jesús le dice al apóstol amado, ¿no? a Juan, que cuida a su mamá. Y el apóstol Juan, la tradición cuenta que decidió irse a predicar allí en Éfeso y se la llevó a María. Entonces hay toda una tradición que acá está, la casa de María, donde se dice que ella vivió y por muchos años se la veneró, la casita con unos aljibes que hay alrededor, que se considera, bueno, todas las cosas allá en Oriente y en la zona de Israel también, ¿no? Se dice, bueno, se considera que, pero podría ser probable que sea así, porque hay una iglesia que se llama de San Juan, construida, reconstruida, hubo muchos terremotos en toda esa zona, que nosotros tuvimos también la oportunidad de visitar, y justo está encima de la colina donde quedó, está encima, ¿no? Está en la colina el templo construido y abajo está lo que era la fastuosa construcción de Artemisa con una sola columna. Y sin embargo, cómo sobrevivió la construcción de ese hermoso templo que se aduce que era del apóstol Juan. Por supuesto está en reconstrucciones porque se cayó por terremotos, se reconstruyó. O sea que es zona volcánica. Y en general todo Turquía, ya los vimos ahora, es una zona de muchos terremotos. Y eso mató a muchas de todas estas reliquias históricas, sí. Y fíjense que es una victoria desde el lugar de esta iglesia, porque acá hay otra más de adentro, se puede recorrer y se ve el bautisterio y se ven las columnas donde la verdad que a mí me emocionó mucho, porque justamente desde esa colina se ve esa columna de aquello que era tan para los paganos importantes y sin embargo como en el tiempo quedó destruido, no quedó nada ni de la ciudad, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante mostrarles todas estas realidades para que ustedes tengan una idea de cómo era la cultura, cómo era
la vida allí y lo que le tocó al apóstol Pablo, luchar con esto, pero que quedó de toda la tarea de Pablo esa semilla que hizo que muchos otros, como el apóstol Juan, siguieran la posta y fueran a ese lugar y siguieran llevando la palabra, hasta que se dice que en el año 6, hasta el 400 fue próspera, después vino unos terremotos terribles, y también en toda esa zona tenemos que tener en cuenta como clave el año 600, que es cuando surge Mahoma, empiezan los musulmanes a tener puja con los cristianos, y lamentablemente en esa zona el Imperio Otomano fue muy duro con los cristianos, y hasta hacían, cuando no los podían vencer, hacían como pactos de trasladar gente. La gente cristiana la llevaban a la parte más europea y traían a la gente de Europa, hablamos Grecia, todo eso, la traían a Turquía, a la gente musulmana. Entonces mucho de todo este fundamento cristiano que había en toda esta región que estamos viendo, se pierde mucho. Entre problemas de la naturaleza, entre estos problemas del surgimiento de todo lo que es los musulmanes, lamentablemente en Turquía tenemos este problema y es muy difícil predicar el Evangelio, no solamente como compartir una fiesta de Navidad. No se puede evangelizar en la calle, no se puede hacer proselitismo. Vienen espías a las iglesias a ver si hacen algo más. No te dejan entrar si te ven que invadís mucho, digamos, la cultura de ellos. No te dicen váyase, pero después no te renuevan los permisos. Es muy complicado, o sea que la lucha continúa. Y eso es un poco de lo que vamos a ver. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Solamente por algo que Pablo escribió allí en el pasado? ¿O lo podemos analizar también que esos mismos enemigos, esas mismas luchas que había en ese tiempo, están vigentes ahora? Y que todo lo que está escrito y lo que vamos a ver nos tiene que ser de real bendición y fundamento para lo que vamos a vivir, ¿no? Desde nuestro lugar, quizás no tanto, pero sí orar por los que están allá, que conocemos, ¿no es cierto?, que es difícil, ¿no? Ahora, gracias a Dios, con este tema del terremoto, por ejemplo, Adrián Weber puede estar, pero siempre pide él por... Adrián Weber lo ubican todos, es un misionero de acá, de Misiones, pero a la vez es misionero en Turquía, que fue cuando fue el primer terremoto y no volvió, se quedó, fue haciendo distintos trabajos. ¿Se quedó con Quito y todo? En otra zona, pero en un momento sí se encontraron en la época más álgida del terremoto. Vuelve en noviembre, lo van a conocer porque seguro vamos a hacer algún encuentro. Y solamente allí el pueblo, porque también son medio desconfiados, ¿no? Dijo, ay, ¿dónde están los musulmanes que no vinieron a ayudar? Solamente los cristianos se acercaron, nos dieron una mano. Y ahí los están escuchando y se está bautizando gente. Y realmente vemos cómo, más allá de estos desastres, Dios obra, ¿no?, su poder y su gracia. Y bueno, volvemos entonces a... Más o menos le pareció interesante, les dejo esto para verlos, para que tengan una idea de cómo es esto. La verdad que es hermoso poder verlo desde ese mismo lugar, ¿no? Y yo le preparé acá, está bastante resumido porque no los quiero llenar de información. Entonces les puse, vamos desde la presentación, que ustedes lo tienen allí. Vieron en el índice tenemos la presentación,
la introducción general. Entonces yo tomé parte de la presentación, que es un poco más apuntando a lo que yo les explicaba recién, y luego sí nos metemos en todo lo que es datos de autor, destinatario, fecha, todo eso. No lo voy a hacer tan complicado. Y más si no lo leyeron, se les va a hacer peor todavía. Muy bien. Exégesis, ¿saben qué quiere decir? ¿No? Es extraer del pasaje, ¿no es cierto?, el contenido de lo que se considera que es la palabra de Dios. Se extrae, ¿no? Eisegesis es cuando yo meto un contenido a otra cosa, pero exégesis es extraer, ¿no? Y entonces vamos a extraer ese contenido y vamos a exponer los distintos profesores y vamos a estar exponiendo este contenido del libro. Muy bien, pasamos a la presentación. Aquí lo puse en dos líneas, ¿eh? Primero leemos siempre la de la izquierda y después la de la derecha. Es uno de los escritos que más cautivan y llegan al corazón. Yo esto se lo puedo pasar por, si no lo quieren copiar, se lo paso. Está lleno de palabras profundas, llenas de verdades divinas, y todas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los énfasis de Efesios? La nueva vida que el creyente tiene en Cristo, la comprensión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, consejos prácticos en cuanto a la vida cristiana, y estos consejos son en dos líneas llamativas, ¿no? Porque una es la relación con la vida familiar, y vamos a hablar de esto porque sentimos con los maestros dar este libro porque estamos hablando de familia, ¿no? Y hay toda una sección de la carta que tiene estos consejos prácticos en cuanto a la familia, pero también tiene en cuanto a la guerra espiritual. Así que nos vamos a armar de fuerzas y de poder para todo esto. Muy bien. Seguimos. Lutero dijo de la carta: es uno de los libros más nobles en todo el Nuevo Testamento que te muestra a Cristo y te enseña todo lo que es necesario y bueno para que tú conozcas, incluso cuando nunca veas u oigas de cualquier otro libro o doctrina. Quiere decir que uno agarra Efesios y no conoce nada de doctrina, pero lo va leyendo, lo va desmenuzando y va conociendo de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Y también el clérigo y escritor inglés del siglo XIX, Federico Farrar, dijo de Efesios: en las profundidades de su teología, en la altura de su ética, en la manera en que las verdades morales más simples están basadas sobre las doctrinas religiosas más profundas, esta epístola es inigualable. Es la declaración más sublime, la más profunda, la más avanzada y final del Evangelio de Pablo a los gentiles. ¿No? Son opiniones de teólogos. Pero claro, todo lindo hasta acá, pero el que leyó sabe que hay problemas. La discusión mayor es en cuanto a la autoría del libro, si es Paulina o no. Hay dudas si fue también escrita a los cristianos de Éfesos o fue una carta general escrita a toda esa zona de allí, ¿no? De esa zona de Asia, en la parte oeste, de Turquía sería, y dentro de eso estaría Éfeso, ¿no? Así que eso estaba en duda. ¿Cuál es la opinión de Deiros? Frente a tantas opiniones de los eruditos, él dice que en lo que vamos a estudiar, el propósito de esta exégesis, no pretende ser erudita, o sea, no nos vamos a marear con todas las opiniones de los eruditos, sino descubrir las riquezas del contenido de esta epístola para su aplicación
que eso es importante y lo que yo les decía, a la predicación y a la enseñanza. Entonces no nos vamos a marear con otra cosa, porque vamos a llegar a ese punto donde vamos a ahondar este tema de los que están a favor y en contra de la autoría de Pablo, y es muy denso, pero vamos a tener en cuenta esto, que vamos a sacar las riquezas del contenido para su aplicación cuando nosotros las predicamos o lo enseñamos, o devocional personal, por supuesto, que hay mucho. Muy bien, seguimos. Muy bien, ¿me entienden? Me dicen cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra postura al leer el libro? Tenemos entonces que aprender a mirar por debajo de la superficie de lo que estamos leyendo. Valorarlo como un documento humano sumamente interesante, pero lleno de problemas, pero también cargado de profundas enseñanzas. Y el valor de la carta reside en las ideas y la inspiración espiritual que tiene para nosotros en estos días. Lo que yo les decía, que esto está vigente hoy y lo vamos a ir desmenuzando. En el caso de Efesios, las ideas se agrupan en torno a 3 centros que son claros y que pueden ser interpretados sin dificultad por el estudiante de hoy, o sea, ustedes. En esta actualidad, en esta realidad que vivimos, no solamente en Argentina, sino mundial. Estos centros de pensamiento del autor son básicos, ¿no? Dios, Cristo y la Iglesia. El desafío de Pablo Deiro frente al comienzo de este estudio, y es el desafío para todos nosotros, es, si bien la carta en su forma general es muy parecida a varias de las epístolas paulinas, también es extrañamente diferente de todas ellas. Esto lo dicen los estudiosos, los que analizan la forma, los contenidos, la forma en que él lo de, ¿no? Entonces él aclara. La vamos a estudiar con interés, buscando en su texto la palabra de Dios para nosotros hoy. Lo subrayé. En nuestra situación de servir a Dios, servir en la iglesia y servir al mundo. Eso va a ser lo clave, En otras cosas que quizás no entendamos tanto, no nos vamos a detener. Muy bien, hasta allí entonces la presentación, y ahora entramos capítulo por el capítulo. Vuelvo acá porque les quiero leer algo que me pareció muy bueno. Le saqué una foto con el celular, si me dan un tiempito, ¿no? Porque decimos, bueno, pero que todo esto tan complicado, yo les decía a los que llegaron temprano, que nos gusta meternos enseguida en el texto, ¿no? Y decir, bueno, empecemos capítulo 1, versículo 1, ¿por qué hace tanto lío, no? Bueno, es importante esto porque siempre vamos a ir sacando enseñanza, vamos a ir aprendiendo. Y, a ver, acá está. Dice que un alumno le hace esta pregunta a su maestro. He leído muchos libros y me he olvidado de la mayoría, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esta fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y, habiendo tomado el colador, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua para llevar a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador.
Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del tamiz y se perdió en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo: no puedo conseguir agua con ese colador. Perdóname, maestro, es imposible y he fallado en mi tarea. No, respondió el anciano sonriendo, no has fallado. Mira el colador, ahora brilla. Está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros la ha limpiado. Cuando lees libros, cuando nosotros vamos a hacer esta tarea de estudiar, de analizar, prosiguió el viejo maestro, eres como un colador y ellos son como agua de río. No importa si no puedes guardar en tu memoria toda el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, el estudio, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, con conocimientos, la verdad que encontrarás entre las páginas, la verdad encontrarás que estas páginas limpiarán tu mente y espíritu y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura. Entonces me pareció interesante porque a veces nos desanimamos haciendo estos estudios, nos parece que no nos queda, que es difícil, pero entendamos esto, que al hacer esto, aunque nos parezca a veces que nos queda, perdemos mucho del contenido, le va a dar un nuevo brillo a nuestro conocimiento, a nuestra relación con Dios, al entender más cabalmente el mensaje que está allí oculto en esta carta y que tenemos que aprender a descifrar. Así que bueno, este es el gran desafío que tenemos. Y seguimos ahora sí con la parte más densa y entramos a la introducción general. La carta está dentro del Nuevo Testamento, que se lo puse grande, dentro de lo que serían epístolas. Dentro de las epístolas se caracteriza o se la conoce como epístolas paulinas, y dentro de las epístolas paulinas es las epístolas de prisión o cautiverio, porque tenemos las epístolas que son pastorales, recuerdan, ¿no? Y estas epístolas de prisión o cautiverio tenemos a Pablo bajo arresto en Roma, y allí escribe Efesios junto con otras epístolas, Filipenses, Colosenses y Filemón. Vamos a ver, aquí ustedes bien tienen autor, destinatario, fecha. Yo se los puse como un primer paso, como algo lógico que hay que ver en cada materia que empezamos a ver. En cuanto al autor, en Efesios 1.1 y 3.1, si lo quieren leer o si no, se los leemos de acá del libro. Dice, lo que leemos es, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Figura el nombre, ¿no? Y esta no es la única ocasión en que el nombre del apóstol aparece en la carta. En Efesios 3.1, su gran oración de súplica comienza diciendo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Figura Pablo, ¿no? Entonces, desde el siglo II, por esto que figura acá, se aceptó la autoría de Pablo. Pero, ¿qué pasó? A partir del siglo XIX, por la opinión de eruditos, hay todas unas escuelas de investigación, de la reconstrucción de las distintas frases y formas de escribir. Se dice, algunos autores, no todos, porque hay mucha disidencia, que la carta es seudónima, o sea, que no tiene firma de puño y letra de Pablo. Y allí se arma el tole-tole con los que están en contra y a favor de la paternidad paulina, que les invito muy generosamente a que ustedes lo lean, porque ocupa como 5 o 6 páginas del libro.
Entonces, en cuanto a la contra de la paternidad del libro, hay un argumento lingüístico y estilo que no coincide en realidad con otras cartas, porque hay frases únicas, hay términos que se repiten que no están, el argumento literario, el argumento histórico. Bueno, todas situaciones y el argumento doctrinal que las invito a que ustedes lo lean. ¿Y qué dice de ellos? ¿Para él es de Pablo? Para él sí, él dice que la carta, más allá de saber bien la fecha, quién está dirigido y quién es el autor, es una carta excelente, un modelo de doctrina y de la forma en que aplica esa doctrina a la vida cristiana, y que no nos tenemos que fundamentar en todas estas cosas que terminan alejándonos de lo que es la profundidad del estudio. Pero él acepta tanto una cosa como la otra. Generalmente tiende más a aceptar que fue Pablo. Pero por ahí en una de las partes finales dice, bueno, que si fue un autor que supo, un discípulo de Pablo, que supo conocer muy bien la teología de Pablo y que hizo o quiso en esta carta como resumir muchos escritos que él tenía de Pablo, que en realidad lo hizo muy bien, y que es valioso lo que hizo. Porque también es eso, como que tiene tantas cuestiones doctrinales que no menciona en otras cartas, que Deiros mismo dice, ¿no? A lo mejor, bueno, fue un discípulo que tenía muchas cosas de él, de doctrina profunda, y sí, ahora te dejo. Y que hay algunas cositas que no coinciden. Sí, sí. Decime, Marcelo. Más allá de eso, no tenemos que olvidarnos de la inspiración del Espíritu Santo. Sí. Independientemente de no tener una seguridad completa, no nos olvidemos que el Espíritu Santo es quien inspiró siempre, ¿no? Por eso lo tenemos en la palabra, ¿no? Así que más vale mirar plenamente lo que nos enseña la palabra y no fijarnos tanto en el autor. Eso es lo que más que nada. A favor, sí, de la paternidad paulina, hay mucha evidencia, sobre todo la posición unánime de los primeros cristianos, los primeros... Esa es la que más vale. Claro, después, claro. Ese tipo de cosas son las que se toman, no existen originales de ningún libro. Las originales no existen. Y si se toma lo que son los... Y ya fíjense, claro. Y la tradición, digamos, de la iglesia de los primeros siglos, se la atribuye a Pablo. Entonces, después el tema es si uno puede empezar a enroscarse sabiendo muchísimo griego. A ver, ¿en qué me difiere la manera Pero vamos a ser sinceros. Hay transcripciones y transcripciones y transcripciones. Hoy vos tenés cuántas versiones de la misma Biblia. Y te varió la NTV, vos la lees de una manera y Reina Valera dice lo mismo. Entonces, si vos por ahí mezclaste en algún momento eso, te generó ese cortocircuito. No podés tener la precisión. Por otro lado, no todos estamos siempre de la misma manera. No hablamos siempre de la misma manera. No hacemos todo igual. Entonces, sí, después es interesante. Yo lo leí todo, lo subrayé, lo marqué, pero no me quiero meter en eso porque se nos va a ir toda la clase con eso. También puede ser de que, como pasa con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos fue lo que absorbió de Pedro. Todo lo que recibió de Pedro fue lo que escribió Marcos. Entonces, y no hay tanto conflicto. Entonces, ¿por qué acá en este caso alguno de los discípulos de Pablo también no transfirió todo lo que él había recibido? Sí, como dice Pablo ahí al principio,
Yo, Pablo, dice. Por eso, pero por ahí le fue dictando. Y si le fue dictando, Además, como dijo Lo más importante es el ambiente. al haber ciertas catástrofes, también por terremotos, quizás algunos escritos se fueron perdiendo o algunos pergaminos fueron de mano en mano, Sí, fueron transcritos, porque por la época se iban borrando. sí, no, se perdió, todo eso se perdió. Entonces, la última que no les había leído, pero se lo dije oral, que eruditos sostienen que le escribió un discípulo de Pablo en fecha posterior. Lo que va a producir es que se cambie un poco la fecha. Seguimos. Paso 2, va acá menciona los destinatarios. Efesios 1:1, que también dice, hubo varios, ¿no? Varias posibilidades. en el texto recibido que decía recién, en el textus receptus, identifica a la audiencia intencional de la misma como los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? Es claro. Ahora, ¿qué pasa? No obstante, la expresión en Éfeso no figura en los mejores manuscritos de la carta, o sea, esos manuscritos que sí han quedado, aunque no son los originales, en algunos mejores, que son los que se han encontrado, códices y todo eso, no figura. Y otra de las cosas que llama la atención es que si Pablo realmente lo dirigía a Éfeso, y yo les conté que vivió 3 años, que formó la iglesia, que conocía a los cristianos gentiles del lugar, no le da saludos, que era algo clásico en sus cartas, ¿no? Y la carta suena sin calidez. Entonces, parece más seguro decir que fue dirigida a creyentes gentiles del suroccidental de Asia Menor, ¿no? Allí en esa zona que yo les dije, que es justamente esa puntita de Turquía, y que Éfeso estaba incluida, pero que no está tan dirigida. Creo que cuando iba a una iglesia, después se la pasaban a la otra, Algunos dicen que iban o le borraban el nombre para que circulara, entonces para que circulara. Muy bien, seguimos entonces. Si ustedes tienen dudas me preguntan, porque no quiero que... El paso 3 sería la fecha, y ahí lo separé con flechitas. Una sería Efesios 3:1, 4:1, que coincide con Colosenses 4:18, que van a notar que Efesios y Colosenses tienen mucho en común. Sería como dice que está preso en los 2 lugares, yo preso, ¿cómo lo habíamos leído recién? Yo soy preso del Señor. Eso, ¿no? Se figura que sería el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, en una fecha temprana, en el invierno del 54 o 55. Pero según Deiros, le parece que es muy temprano hablar de 54 o 55, que posiblemente haya sido escrita en el 61 al 63, en el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Lo que niegan la paternidad paulina, esto que dicen que fue un discípulo de él, lo llevan al año 90. Hay otra fecha intermedia, ahí 70, 80, algo así, pero en realidad aparentemente quedaría entre el 61 y en el 63. También lo pueden leer y pueden elegir. En estas cuestiones, ustedes pueden tomar una postura de alguno, ni nadie les puede decir que sí o que no, ¿no? Uno dice, bueno, yo me quedo con esta, de todas estas posibilidades me quedo con esta. Muy bien, seguimos con el otro. El paso 4, la ocasión. Pablo planea enviar a Tíquico, su ayudante, con las epístolas de Colosenses y Filemón. Él las tenía y de repente ve la oportunidad de agregar otra carta más y escribir esa carta general que trae instrucciones y exhortaciones a la iglesia de Éfeso o a ese
esos destinatarios a los cuales él quería llegar, si no es que justo es Éfeso, pero sí a toda esa región. ¿Está? Sí. ¿Alguna pregunta? Me van diciendo. Seguimos. Paso 5, el propósito. También, Efesios, capítulo, no lo vamos a leer todo porque acá habla de capítulos, no versículos, ¿no? Lo define bien porque hay toda una parte doctrinal y una parte práctica. Y lo que tiene es que es un documento tan general que parece un sermón, no parece una carta. Si bien Deiros en un momento dice que no tenemos que minimizar el valor del formato de carta. El formato está porque muchas de las características de lo que es las cartas, las epístolas, las tiene, pero tiene mucho contenido doctrinal, como yo les decía, como si hubiera sido una compilación de teología, de distintos pensamientos de Pablo que lo han introducido en esta carta. Y el propósito, según este punto, es que luego de escribir Colosenses, escribe una carta más general para estimular y formar la identidad en Cristo de sus receptores. Constantemente tienen esto en Cristo, ¿no? Por eso se llama la vida en Cristo la segunda parte de la materia de Efesios, la vida en Cristo. Y también el propósito es que les recuerda la obra de Dios en Cristo, también les recuerda la unidad de ellos como cristianos con Cristo. Es una carta de definición a vivir para Cristo con un mensaje de ánimo. O sea que Pablo desafía a sus lectores a vivir su fe. Se ha reducido, pero esto no sea un problema porque cuando nos metamos directamente al estudio, ahí se va a ver, ¿no? Todo lo que él va desarrollando en cuanto a la obra de Dios, la unidad, en lo que es para él vivir en Cristo. El paso 6, la estructura. Se divide en 2 secciones principales, esto es sencillo, también lo habíamos repetido recién, capítulo 1 al 3 doctrina, capítulo 4, 6 prácticos, y Hendriksen, que es un autor que usamos mucho para las clases bíblicas de los domingos, dice así: la doctrina determina la conducta, o sea, que el autor de la carta, si es Pablo, no tiene solamente, no pone su énfasis solamente en lo doctrinal, también pone su énfasis en lo práctico. Por eso este autor dice, ¿cómo se determina la teología, la doctrina? En la conducta, ¿cómo se observa? Por su fruto lo conoceréis. O sea, una cosa está ligada a otra. Yo me puedo plantar acá como gran teóloga y hablar horas, ¿no? Dar cátedra, pero puedo salir y mi vida no tiene nada que ver con eso, con esa cátedra que doy, porque está totalmente desalineado de eso. Entonces, lo bueno es que la carta, en su estructura, tiene bien en cuenta estas 2 cosas. Por eso hay una división bien alineada entre exposición y exhortación, entre verdad expuesta y verdad aplicada. Esto es muy interesante porque Hendriksen también, en una de las notas que tiene aquí en la estructura, habla que más que exposición, lo que en esta carta, cuando él expone de Dios y de Cristo, usa unos términos tan maravilloso que es pura adoración. Por eso ahí dice, ¿no? Yo le puse entre paréntesis adoración. Él no expone el término doctrinal, es como que mientras él lo va relatando, lo que es Dios, que es Cristo, la grandeza, la majestuosidad, es palabra casi de adoración. Y
Y luego de semejante presentación y manifestación de la teología, viene a esa parte de la exhortación, ¿no? Si tenemos algo tan maravilloso, si tenemos que vivir, la vida nuestra tiene que dar ejemplo, tiene que mostrar que Cristo vive en mí. Y también Hendriksen dice que es un modelo de verdad expuesta, pero también de verdad aplicada. Nunca al estudio de cada punto que nosotros vayamos haciendo, vamos a ir aplicando, ¿no?, ese contenido teológico a nuestra vida. Un poco lo que hacemos los domingos, ¿no?, que nos tomamos el tiempo, domingo en la mañana, de dar el contenido de Juan, pero hacemos también la parte aplicada a las realidades que vivimos hoy. Y Pablo derrama su corazón en sincera y pródiga alabanza. Él, decíamos, no es cariñoso en cuanto a los destinatarios, pero es muy fervoroso al exponer su teología y al exhortar a sus destinatarios de cómo tienen que vivir la vida de Cristo en sus propias vidas. Muy bien, seguimos. El paso 7, vocabulario. Hay una riqueza de vocabulario teológico, a tal punto que hay un glosario, y ustedes, los que pudieron darle una mirada al libro, tienen allí un montón de definiciones, lo que es garantía, gentiles, gloria, bueno, se usan con mayor frecuencia estas palabras, ¿no? Amor, carne, corazón, cuerpo, evangelio, fe, gloria, gracia, iglesia, misterio, paz, plenitud, poder, promesa, riqueza, sabiduría, santo, tiempo, verdad y voluntad. Esta es lo que puso él así a grosso modo, después hay todo una delimitación que son casi 3 páginas, pero de lejos la palabra más mencionada es santo, que sería hagios. Paso 8, características. Las características de la carta se pueden resumir en 5. Una es similitud a Colosenses. Entonces aquí hay muy parecido, llama la atención, ¿no?, este parecido entre Efesios y Colosenses, por eso se han llamado epístolas gemelas. Casi en el mismo tiempo, sí. Y mucho dice que se parece a Colosenses al menos en 7 aspectos. Eso no lo puse acá, pero es rápido, así que lo leo. Primero, ambas cartas parecen ser epístolas de prisión. Segundo, Tíquico fue el encargado de llevarlas. Tercero, hay cierta similitud en las salutaciones. Cuarto, la estructura es mayormente la misma. Quinto, en ambas se presentan los mismos temas generales. Sexto, hay numerosos pasajes paralelos que se pueden comparar. Y es posible encontrar varias otras similitudes notables en otros capítulos de Efesios y Colosenses. Séptimo, de un total de 155 versículos en Efesios, 78 contienen expresiones idénticas con expresiones de Colosenses. O sea que muchas de las cuestiones que quizás no podemos extraer del texto de Efesios, al hacer la comparación con Colosenses tenemos algunas respuestas, ¿no? Hay algunas disparidades, pero en general son mayor las coincidencias. También se los invito a leer esas disparidades porque no vamos a entrar tampoco en esa temática. Muy bien, la segunda característica de la carta es la profundidad doctrinal. Y esto es muy lindo si ustedes lo pueden leer, porque desarrolla las ideas de Efesios sobre Dios, las ideas de Efesios sobre Cristo, en la página 35 estamos,
y las ideas de Efesios sobre la iglesia, ¿no? Tiene muy desarrollado el concepto de iglesia. Muy lindas las promesas que él rescata para la iglesia, la iglesia que realmente vive esa vida en Cristo. El punto, otra de las características de la carta es la interpretación compleja que tiene. Dice aquí, ¿no es cierto?, yo para que ustedes la entiendan, no es un escrito fácil de interpretar. La primera mitad de la carta es desafiante. Pablo muestra que es capaz de producir un discurso más sucinto, vívido y directo, de modo que debe asumirse que donde él adopta un estilo profuso y efusivo, lo hace deliberadamente en orden para lograr resultados particulares. Entre estos tesoros está el concepto de Pablo sobre la unidad de la iglesia. Efesios utiliza dos figuras para referirse a esta unidad: la figura de un edificio y la figura de un cuerpo. Les va quedando, ¿no es cierto?, que lo hemos leído en el libro. Como cuerpo, la iglesia debe de ser la esposa de Cristo, otro concepto. Sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, santa e intachable. También en relación a Cristo tiene 4 figuras bien vívidas. Él es el Salvador de la iglesia, Él es la piedra angular, Él es el esposo, Él es la cabeza. Y por cierto, la unión que Pablo tiene en mente es espiritual. La palabra espíritu espiritual aparece 13 veces en la epístola. Esta unidad de la iglesia y Cristo debe estar dominada por el amor. La palabra amor aparece 19 veces en la epístola y la palabra paz aparece 8 veces, ¿no? Para que vean estas interpretaciones profundas que nos llevan a meditar. No son cualquier ilustración, figuras como la del cuerpo, la de la novia, son todas estas figuras especiales. También es clásico las oraciones largas, ¿no? Es muy común la de Efesios 1, 3 al 14, como que no lo cortan, Pablo y habla y no se corta, pero acá dice que las nuevas versiones, como bien decía Martín, para no repetir, digamos, ese estilo, le hace los cortes necesarios para que quede un poco más claro y haya como un poco de respiro en la forma de interpretar una frase tan larga, ¿no? Dice Hendrickson, yo marqué una pequeña parte para leer: no obstante, buena parte de Efesios está en forma de una oración ofrecida por un apóstol profundamente agradecido, quien está dando testimonio por la realización del sueño de su vida, a saber, el nacimiento de una nueva y gloriosa entidad espiritual, la iglesia, del judío y del gentil en unidad, producto de la maravillosa gracia de Dios. Ahora bien, el lenguaje sublime, con abundantes sinónimos, es característico en la adoración. También la gran mayoría de aquellas extensas oraciones ocurre en la primera de las 2 divisiones principales de la epístola, esto es, en la sección que puede ser descrita como adoración, a diferencia de la segunda parte, exhortación. Y luego dice: en ningún otro lugar hay tanta efusión del corazón, tanta irrefrenada alabanza, como la hay en esta epístola. El escritor se conmueve hasta en las profundidades mismas de su ser por la contemplación del amor soberano, eterno, redentor de Dios por los pecadores. Estoy en la página 37. Tanto judíos como gentiles. La convicción, la convicción interna de que él, el escritor mismo, es objeto de esta gracia. Y C, la reflexión de que él, Pablo, sí, aún él mismo, en otro tiempo, vehemente perseguidor de la iglesia,
ha sido predestinado por Dios para jugar un papel importantísimo en la proclamación y realización del plan divino de las edades, ¿no? Fíjense los términos que él usa. Y la última característica es el tono impersonal, que llama atención, como yo les decía. No obstante, este carácter impersonal puede ser su gran virtud, ya que está relacionando con el objeto mismo de la carta, que es llamar la atención sobre la unidad de la Iglesia Universal como cuerpo de Cristo y su misión reconciliadora en el mundo. Así que ahí hay una cita de Barclay, después la lean porque me parece que ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Queda todavía? Estamos en I-20. Bueno, leo la de Barclay, entonces en la página 38. Antes de entrar en valor. Ay, corrí una, me parece. Dice, Efesios es una carta que Pablo envió a todas las iglesias de Oriente para anunciarles que la unidad destinada a todos los hombres y a todas las cosas no podrá ser lograda jamás a no ser en Cristo, y que la tarea suprema de la iglesia es ser el instrumento y el cuerpo de Cristo en la obra de la reconciliación mundial de los hombres y del hombre con Dios. Por esta razón, Efesios es la reina de las epístolas. Así lo llama William Barclay, ¿no? Entonces, vemos que la profundidad de la riqueza de esta palabra, inspirada por el Espíritu y la virtud de Pablo de poder expresarlo. Me acuerdo que Gustavo, hay un cuento, un testimonio, estaba predicando en Plotier, allá en el sur, había ido, ¿no? Y había una chica de Mies que lo traducía. Mies es el ministerio de sordos, ¿no? De justo esto, o yo soy petiza o me tengo que poner un banquito más alto. Y entonces Gustavo habló de las inescrutables riquezas, de la gloria, de tal. Y leía, pero eran las palabras de Pablo, pero él las decía con soltura. Y la chica iba haciendo así, y de repente y se sentó, porque no podía con los gestos abarcar esas palabras tan sublimes, que nos llevaban a esa dimensión de lo que es Dios, ¿no? De lo que es su grandeza, de lo que es su poder. Así que entendamos en dónde nos vamos a ir metiendo. Y me parece que el concepto de iglesia que tenemos en la actualidad por nuestra cultura, está medio como diluido, ¿no? No entendemos el poder que la iglesia, Dios le ha dotado, Dios le ha dado poder. Como que estamos muy como pobrecitos, como en realidad somos los que tenemos que tener esta potencia en la que Pablo nos quiere decirlo. A mí lo que me llamó la atención con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Hay una parte donde dice que la iglesia sea capaz de poner fin a tal confusión, estará haciendo la obra de Dios. Y yo pensaba, qué responsabilidad que tenemos, ¿no? Hay veces que nos distraemos con tantas cosas, sí, sí. ¿no? Cuando en realidad es re fuerte la importancia de la iglesia. Acá es clarísimo cómo lo menciona, ¿no? O no tenemos esa noción de unidad. Ya para este entonces yo les decía, ya no está la división entre el judío, el cristiano judío, el cristiano gentil, sino que él apunta a una unidad de todo y que ya está logrado ahí, ¿no? Y digo, bueno, que nosotros también tengamos este concepto de unidad. Hay tantas denominaciones, tantas formas, tantos cultos, que logremos esa fortaleza que nos da la unidad para ser testigos, ¿no? En este mundo, ser realmente mostrar a este mundo ese poder que la iglesia produce. Y una cosita más. Sí.
dice, sigue que la iglesia cristiana debe ser el agente de Cristo para el logro de ese propósito. Esto significa que los individuos humanos que constituyen la iglesia se transforman en un sentido bien real en la encarnación de Jesús, Exacto. obrando a través de la iglesia, que ha sido unida a través de Cristo. Amén, no, tremendo. Por eso yo pienso que vamos a salir muy enriquecidos, muy profundos y más en este concepto, no solo de llevar la fe y la fuerza espiritual a uno con sus dramas, que subida, que bajada, sino también a la dimensión que tenemos como iglesia de Cristo, ¿no? Tanto acá localmente como en nuestra Argentina y en el peso que produce esto en el mundo, frente también recuerden que vamos a hablar de guerra espiritual, frente a las persecuciones, frente al enemigo que hostiga, ¿no? Y cómo hay que tener fortaleza, ¿no? Y que hay que tener armadura y vestirse y todo eso, que no podemos estar distraídos. Muy bien, y el último punto, que ahí tiene varios también, que lo vamos a ir. ¿Cuál es el valor de la carta de Efesios? Y me gustó una frase, dice, el valor es la puesta en práctica de lo que se cree, ¿no? Si tuviéramos que definir, ¿qué produce la carta de Efesios? Bueno, pone en práctica lo que creemos. Y ahí los quiero ver. Ahí. Yo también me quiero ver, si realmente estamos practicando lo que creemos. Y habla de distintos puntitos que vamos a ver rápidamente. La influencia, ¿no? El valor de la carta es su influencia. La carta de los Efesios es uno de los que más impacto tiene en nuestros días. Y fíjense el comentario que hace. Al menos ocupa un lugar en las preferencias de los lectores, junto con los Salmos, los Romanos, el Evangelio. Pablo logra, en la página 38 estoy, Pablo logra impresionar a los lectores con pensamientos y conceptos que dan lugar a no pocas reflexiones, ¿no? La primera parte nos presenta un material enfocado en la teología, en la verdad según debe ser enseñada, énfasis doctrinal. En la segunda parte nos presenta este material enfocado en la ética, la vida según debe ser vivida. Efesios es un manual de orientación imprescindible para el cristiano y la comunidad de fe. No es extraño que a lo largo de la historia del testimonio cristiano, este escrito de Pablo haya gozado de tanto aprecio. Se la ha calificado como la corona y punto culminante de la teología paulina y una de las composiciones más divinas del ser humano. El Evangelio cristiano y el misterio de la vida en Cristo son presentados de manera sublime e impactante en este documento único en su tipo. No es cualquiera, es carta, vamos a meternos en algo tremendo. Su contemporaneidad. Y esto también me gustó, porque dice que la carta a los Efesios sea uno de los que mejor se aplican a las situaciones contemporáneas que se experimentan en todo el mundo. La carta puede leerse como si hubiese sido escrita ayer para creyentes y comunidades cristianas en el día de hoy. Por el estilo en que Pablo la desarrolla, el lector se siente involucrado porque se identifica con el nosotros que predomina en la carta. Su descripción de los seres humanos en su situación de pecado, conflicto y confusión es universal y actual. De igual modo, la operación de la gracia divina en cumplimiento del plan eterno de Dios de crear en Cristo una nueva humanidad y sociedad humana suena como música contemporánea a los oídos del lector. Las mismas situaciones que se vivían son para la gente de hoy. Y también voy a leer esta de este autor con nombre y apellido raro, Kildney Snodgrass. Dice, la mayor parte de la carta desarrolla dos temas esenciales, poder e identidad. Describe el poder que el Espíritu de Dios da para vivir.
nos muestra quiénes somos realmente sin Cristo y en quienes nos convertimos, tanto de manera individual como colectiva, o sea, como iglesia, con Cristo. Trata de cómo podemos entendernos a nosotros mismos y llevarnos bien el uno con el otro y con Dios. Su enfoque sobre la nueva sociedad de Dios hace también de Efesios una de las obras más importantes para entender qué es la iglesia. El tercer valor, la sana doctrina, ¿no? Ya dijimos que es una carta muy rica en doctrina. Vamos a la página 40, subrayé que en esta carta la sana doctrina tiene más que ver con la conducta cristiana que con sentencias doctrinales formales. A veces se habla de doctrina algo denso, pesado, pero en este sentido, Efesios es una expresión acabada de sana doctrina en su enseñanza, ya que sobre la base de un sólido fundamento teológico, el apóstol desarrolla una serie de amonestaciones que tienen que ver con la conducta del creyente y la comunidad de fe. La carta es teocéntrica trinitaria. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo aparecen una y otra vez obrando conforme al misterio que Dios ha establecido desde la eternidad. Su desarrollo del concepto de la gracia, la misericordia de Dios es profundo. Las ideas centrales del mensaje del Evangelio son presentadas con extraordinaria altura teológica. 2 puntos, elección, predestinación, todo eso lo vamos a ver, reconciliación, redención, el propósito eterno de Dios, la vida en Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Pero estos conceptos son presentados como el marco teológico básico que debe fundamentar la conducta del cristiano y la conducta de la comunidad de fe de la iglesia. El otro valor es el enfoque del Evangelio. Dice aquí, ¿no?, que la frase apunta, dice, según Efesios, el centro del Evangelio cristiano se puede sintetizar en la expresión en Cristo, que se repite una y otra vez a lo largo de la carta. La frase apunta a la unión del creyente con Cristo y a la vida en Cristo que resulta que es posible por la obra del Espíritu Santo y que expresa la gracia y misericordia de Dios. Me acuerdo que venía Catalina, la mamá de Alison, las chicas que se casó este sábado, y en las reuniones de oración, ¿no? Y Gustavo le había enseñado, ¿cómo está Catalina? Y estoy encristada, ¿no? Que quiere decir que estoy metida dentro de Cristo, ¿no? Y es un poco lo que quiere explicar aquí Pablo en esta carta, ¿no? Dice, fíjense, esto me llamó la atención para analizarlo. En este sentido, la concepción del Evangelio que encontramos en Efesios desafía a los tantos evangelios espurios que pululan en nuestros días. Y ahí los menciona, evangelio de la prosperidad, evangelio de poder, evangelio del bienestar personal. En cambio, el evangelio de Efesios es un evangelio que lleva un tipo de vida especial, la vida en Cristo, ¿no? Hasta allí nomás. Podemos después seguir leyendo, pero es esto lo que quiere transmitir. Vida en Cristo, es el enfoque del evangelio. Y el último, el concepto de la vida cristiana, es entendida, como decíamos, en términos bien prácticos, con directivas claras. Los creyentes no pueden seguir viviendo el tipo de vida que vivían antes de conocer a Cristo. Esto lo estamos viendo en Juan también. Ahora tienen que reflejar en su vida una nueva condición existencial en Cristo. Y en este sentido, la carta es una de las más claras en el Nuevo Testamento en cuanto a cómo debe ser el carácter y la conducta del creyente. Hasta allí. Podemos cerrar leyendo otra partecita de Klein Snodgrass,
Dice, partiendo de la vida con Cristo, nos relacionamos con Dios y con los demás. Somos parte de Cristo y también el uno del otro. Una declaración que funciona también como resumen apropiado de lo que significa ser cristiano, con Dios y los otros. No es sorprendente, por tanto, que los temas de la unidad, la paz, el cuerpo de Cristo tengan un papel dominante en la carta. Vamos a Dios, vinculados a Cristo y vinculados a otros creyentes en Él. Y así Dios es honrado en la comunidad de aquellos que están vinculados en Cristo, ¿no? Tremendo todo esto. Yo les animo a que se entusiasmen. Como yo les decía, lean. Pues leo, pero acuérdense de que esa lectura, aunque quede como en ese coladorcito medio sucio y que les parece que no traen nada, les va a dar un nuevo brillo. Lean. Les puse ahí el ejercicio 4, que si ustedes pueden leer la carta a los Efesios, los que les gusta subrayar pueden subrayar las veces que aparece la expresión en Cristo o en el Señor. Y si no les gusta subrayar, pueden hacer una lista de los versículos en que las expresiones en Cristo o el Señor aparecen, ¿no? Para que vean la intencionalidad del apóstol de hacerles ver a todos que realmente hay un propósito en Cristo. Todos los que hemos creído en Él estamos unidos a Él y ya no podemos volver atrás a hacer los mismos, sino tenemos un desafío tremendo por delante, en lo personal y como iglesia. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro el mensaje? Sí. Bueno, los desafiamos entonces. Lo ideal es que traigan leído, porque si no es como que están medio como perdidos, y ustedes saben que Deiros tiene un lindo contenido, pero hagan así como yo hice, ¿no? Yo les explico siempre el tema principal. A ver, se los voy a explicar de nuevo, porque igual cada profesor va a elegir, porque es imposible dar todo esto, alguna temática dentro, pero por ejemplo el capítulo 2, tenemos, no son tantas hojitas, pero es bastante el contenido, ¿no? Tenemos nuestra comunión en Cristo, vamos a estar viendo esto de la doble base de la autoridad, pero fíjense los títulos mayores, primero las letras más grandes y después los títulos más chiquitos. En todo caso, en un papel ponen los títulos mayores para entender de todo lo que van a ver, ¿no? Por ejemplo, el títulos mayores, ¿cuál tienen? ¿Tengo tiempo? ¿Un minuto más? ¿Sí? Por ejemplo, una doble base de autoridad sería la primera, nuestra comunión en Cristo, título. Una doble base de autoridad sería el primer título principal o subtítulo principal. Después son todos, ¿ves? Chiquititos. Pasa recién a la 54, una doble designación de los creyentes. Después, el 56, una doble fuente de bendición. El 58, una doble bendición divina. Y ahí hay algunos ejercicios que le pueden dar la pista de lo que vamos a estar viendo. Pero en base a eso, ustedes van a estar viendo esto, las dobles bendiciones que menciona el libro, y de allí van elaborando las ideas. Eso se llama poder bosquejar el conocimiento. No, porque empiezan a leer sin sentido y se cansan con lo primero que pudo ser largo y no saben después lo que sigue. Entonces, bueno, vamos a ver en el capítulo 2, y después, sobre esos títulos principales, pueden ir anotando las líneas que continúan. Lo que desarrolla cada título principal.